todas y a todos, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta segunda conferencia del tercer día de la Semana de la Inclusión Trust. Gracias a todos los que están presentes en este momento por unirse. Mi nombre es María Camila Guerra, oficial de proyectos de The Trust for the Americas. Nuevamente les doy las gracias por acompañarnos y en este momento nos encontramos con Ricardo Ayllón, quien es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en orientación humanista y en psicoterapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, especialista en coordinación de grupos comunitarios desde la terapia de reencuentro, impartida por la doctora Fina Sanz del Instituto de Terapia de Reencuentro de Valencia, España. También es especialista en la conducción de grupos de hombres contra la violencia intrafamiliar del modelo CCBIM, impartido por el doctor Antonio Ramírez del Centro de Capacitación para Erradicar la Violencia Intrafamiliar Masculina de San Francisco, California. Ricardo es maestro en Educación Humanista por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, autor y coautor de diversos textos y guías para el trabajo con hombres elaborados en GENDES AC, ponente tallerista en diversos eventos a nivel nacional e internacional y, por último, pero no menos importante, es cofundador de GENDES AC y coordinador del programa de metodología en dicha institución. Ricardo, bienvenido, gracias por acompañarnos el día de hoy y te doy la palabra. Pase el minuto. Muchas gracias. Gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes compartiendo este tema que para mí es muy necesario, es muy importante hablar de las masculinidades y sobre todo cómo como hombres nos podemos incorporar a los temas de igualdad, de una igualdad de género. Entonces, bueno, pues sin más, es importante pues ya, empezar a hablar de este tema. Entonces, si me ayuda, ahí está, mira. Pensamos en que titular a esta plática, pues la posibilidad del cambio, pensando que desde el trabajo que hacemos con hombres en GENDES, que es una organización de la sociedad civil, desde el año 2003 empezamos a hacer trabajo en atención a temas de igualdad de género y temas de violencia contra las mujeres, ambos temas desde el trabajo con hombres. Desde entonces ahora, pues hemos visto la necesidad de impulsar distintas estrategias para trabajar con hombres y desde ahí va esta ponencia titulada La posibilidad del cambio. Creemos que es posible un cambio en el trabajo si trabajamos con hombres. Si me das la que sigue, por favor. Y vamos a empezar con una realidad. En distintos países hemos visto cómo las mujeres, con todos los movimientos que han realizado, pues han impulsado justo y han colocado en la agenda diversos temas que competen al tema de género, desde igualdad, desde temas de no violencia, de la lucha por sus derechos. Y mientras ellas han ido avanzando, lo que ha sucedido con nosotros los hombres son diversas situaciones. Aquí voy a hacer una pausa solo para pedir si tienen sus micros apagados, se los agradecería enormemente. Muchas gracias. Lo que hemos visto con los hombres en el trabajo que hacemos son distintas situaciones. Desde hombres que ante lo que está sucediendo con los temas de las mujeres, los temas de género, puede ser que haya hombres que estén justo en la parte contraria, ¿no? En este antagonismo, como decimos. Y desde ahí nos han dicho muchos hombres, pero ¿qué más quieren las mujeres, no? Ya está bien, ya tienen demasiado, o nos colocan frases como esta que está ahí, ellas crían a los machos, entonces, pues de que se quejan, ¿no? O sea, como mucho en el enojo y en el desconocimiento. Por otra parte, encontramos hombres también en una incomodidad en donde nos dicen, bueno, esto que está pasando no es algo que me agrade, pero ¿qué sí se puede hacer? O hay hombres que nos dicen, bueno, esto está bien para otras mujeres, pero para mi esposa, no, eso no está bien.
Y hay otros hombres, en un porcentaje pequeño, que están en esta posibilidad de cambio. Estos hombres dicen, bueno, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para generar un cambio en mí y generar un cambio en otras personas? Hace poco en una escuela, en un bachillerato, un hombre joven decía, ¿qué puedo hacer para que se genere un cambio? ¿Qué puedo hacer para, desde lo que yo pueda compartir a mis compañeros de clase, desde ahí promover un cambio con los hombres jóvenes? Entonces, bueno, poco a poco vamos encontrando más hombres en este compromiso y en este trabajo muy honesto de generar ese proceso de cambio, y pues es también algo importante que estamos anotando, que estamos revisando. ¿Por qué es importante que involucremos a los hombres en el tema de la igualdad de género? Antes, creo que es bien necesario hacer un paréntesis aquí, una pausa, para hablar de, cuando hablamos de igualdad, y ahorita comento por qué explico esto, estamos hablando del derecho que tenemos todas las personas a oportunidades y al reconocimiento, al ejercicio de nuestros derechos humanos, y no importa si soy hombre, si soy mujer, eh, a partir de ahí, solo por ser un ser humano, pueda tener este reconocimiento y oportunidad. Y lo aclaro y lo comento porque luego encontramos en muchos espacios a hombres enojados que nos dicen, quería igualdad, pues que se ponga a cargar, que se ponga a trabajar como nosotros. No, cuando hablamos de igualdad quiere decir que justo en esas diferencias que todas las personas tenemos, a partir de esa diferencia, pues podamos tener esta oportunidad y este reconocimiento a los derechos, en este caso a los derechos humanos. Y cuando vemos nuestras realidades en nuestros países y vemos la violencia contra las mujeres y vemos los niveles de feminicidio, pues bueno, claramente vemos que no hay una situación de igualdad. Es decir, no es lo mismo caminar en una calle de nuestras ciudades, de nuestros países, con cuerpo de hombre que con cuerpo de mujer. Ahí claramente hay una gran diferencia. Cuando se pueda vivir y puedan caminar ellas sin ningún tipo de miedo en los espacios públicos, podremos decir que en ese aspecto, en el ámbito público, hay un tema importante de igualdad. Mientras tanto, bueno, será un tema que todavía habrá que seguir trabajando. Y justo ahí es importante mencionar, nosotros los hombres, ¿por qué tenemos que incorporarnos en el tema de generar estos procesos de igualdad? Primero, porque necesitamos seguridad, un mundo en donde haya entornos seguros para todas las personas, específicamente para las mujeres, para las niñas, para los niños, para las personas mayores. Segundo, porque en el tema del respeto, de generar ese respeto a otras personas, nosotros como hombres podemos también generar familias, parejas y comunidades desde el respeto y la no violencia. Es decir, puedo ser también ese agente de cambio que en lugar de generar situaciones de maltrato, pueda generar situaciones de buen trato. Puedo ser ese agente de cambio importante en mi familia, en mi comunidad. Y tercero, desde Gendes hablamos de la responsabilidad activa, es decir, no solo darme cuenta de lo que estoy haciendo, sino hacer algo al respecto para cambiar las cosas. En el tema específicamente de las violencias que ejercemos como hombres, es necesario que tomemos cartas en el asunto, que tomemos el tema de nuestros privilegios, del ejercicio de nuestros abusos de poder, y desde ahí identificar las formas de violencia que tenemos y dejar de hacer estos ejercicios de violencia. A eso le llamamos responsabilidad activa. Entonces, cuando hablamos de por qué es importante incluirnos en el tema de la igualdad, creo que es muy importante decir que sí somos principalmente quienes generamos estas situaciones de desigualdad y de violencia, pues podemos ser quienes reduzcan estas conductas de maltrato y de desigualdad. Y nos ayuda mucho para esto entender de dónde viene, por qué es que en culturas en las que vivimos somos quienes generamos estos procesos.
pues tiene que ver con cómo hemos sido educados, cómo nos hemos ido construyendo como hombres. Y para eso nos ayuda mucho esta definición de qué son las masculinidades. Voy a leer la definición. Dice que es una construcción social que se refiere a valores culturales que son aceptados de acuerdo a la práctica de ser hombre. Esto quiere decir que es la manera en que nos hemos educado en nuestras culturas y a partir de ahí se nos dice cómo debemos de actuar, cómo nos debemos de relacionar en general en la sociedad con otros hombres, con las mujeres y además se nos dice qué tenemos que sentir, qué emoción se nos permite, incluso qué podemos ir pensando. A partir de ahí se nos van dictando como una serie de mandatos acerca de lo que como hombres debemos de estar siguiendo y viviendo en nuestras relaciones y nuestras comunidades. Hay una autora que se llama Raewyn Connell, que ella nos habla de la masculinidad hegemónica. ¿Esta cuál es? Bueno, para nosotros desde Gendes es una forma muy tradicional de vivirse como hombre, una masculinidad machista, decimos. Y esta masculinidad hegemónica será la que se basa en el abuso de poder y la imposición de una jerarquía sobre las mujeres y sobre otros hombres. Y esto va a depender de cada lugar, de cada época, de cada contexto social y cultural. Pero es esta la forma machista en la que ha predominado en nuestros países, en nuestras culturas. Y vamos a ver un poquito a qué se refiere esa masculinidad tradicional o hegemónica. Mira, en el 2017 se hizo un estudio acerca de lo que implicaba esta forma masculina tradicional. Y se le llamó al estudio la caja de la masculinidad. Esto es, se preguntó a hombres jóvenes qué significaba ser hombre. Las respuestas están ahí un poquito en la caja, las voy a leer. Decía, un hombre no llora ni expresa emociones. Un hombre debe ser agresivo y dominante. Un hombre gusta de ejercer el control sobre todas las personas, incluyendo a las mujeres. Un hombre no demuestra miedo ni vulnerabilidad. Un hombre debe ser valiente, fuerte y atlético. Un hombre debe ser heterosexual. Un hombre no necesita ayuda, es exitoso, proveedor y no actúa como nena. Esto es lo que varios hombres jóvenes dijeron acerca de lo que es ser un hombre. Esto se relaciona con la lámina anterior, donde se decía, pues, ¿qué es eso de la masculinidad machista o hegemónica? Es esto, una serie de mandatos que nos van limitando en nuestra vida como personas y nos van diciendo cómo tenemos que ser. Entonces, imaginemos a muchos hombres que entran en imaginemos que esta caja es enorme y entramos ahí muchos y de pronto un hombre dice, oye, pero yo quiero expresar mi emoción o yo quiero llorar. Oye, yo no quiero ser este hombre dominante o agresivo. Oye, yo pues exitoso, pues no lo soy, ¿no? O alguien dirá, bueno, pero yo no soy heterosexual, yo soy homosexual. Todos estos hombres que no somos lo que dicta este mandato, nos queremos salir de esa cajita. Y muchas veces en nuestras culturas nos regresan esas cajitas o nos discriminan o ejercen alguna forma de violencia con nosotros. En algunos lugares siguen matando, ¿no? Entonces, veamos cómo esta idea muy tradicional de ser hombre nos limita en nuestra forma de vivir nuestra vida como hombres. Por eso es la caja, ¿no? Es como si nos metiéramos a una cajita. El modelo tradicional machista de ser hombre va dominando y va influyendo en todos los espacios, en los medios de socialización en los que vamos viviendo y va afectando incluso, como decíamos, pues las corporalidades, nuestros cuerpos. Vamos teniendo hábitos muy tradicionales que nos van llevando pues todos al ejercicio del maltrato, de la violencia, ¿no? Entonces, se nos ha dicho que como hombres, por ejemplo, debemos estar en competencia constante con otros hombres, tener muchas veces actitudes irresponsables después de algún ejercicio de violencia, incluso esta parte de ser indolentes. Cuando pensamos en una interacción de hombre con hombre, puede ser que desde ahí también haya muchas situaciones de riesgo. De hecho, pues hay un autor que se llama Benno de Keyser que habla justo esto, cómo como hombres, al seguir este modelo tradicional de ser hombres, nos volvemos eso, un factor
de riesgo para nosotros y para otras personas. Ejemplo de esto es justo estos efectos que va teniendo a nivel personal, esta idea muy tradicional de ser hombres. Por ejemplo, pues la falta de autocuidado, es decir, no atendemos nuestra propia salud, ni física, ni emocional. Es importante agregar la salud sexual, que tampoco la atendemos. A menos que haya una situación ya muy fuerte, de algún dolor muy intenso, es cuando apenas, ¿no?, voy a buscar alguna atención médica. Antes, antes no. Una doctora, una dentista, una odontóloga me decía que esto se ve muy claramente en los hombres y en las mujeres, que decía ella, cuando los hombres llegan a atención dental, atención bucal, la pieza está a punto de perderse y habrá que quitarle la pieza completa. Y ella decía, en cambio las mujeres no, las mujeres llegan al menor indicio de dolor y es fácil de recuperar la pieza. Así que ella decía, pues sí, el género también se ve en la boca de las personas. Pero no solo eso, hay efectos también en temas de depresión. Como un mandato es que las emociones, la única que debe expresarse es el enojo, muchas otras como el miedo, la tristeza, la ternura, quedan adentro. Entonces me pasan distintas situaciones en la vida y generalmente como no hablo y no trabajo mis emociones, bueno, puede ser que desde ahí vayamos teniendo estos temas y episodios de depresión. También tenemos conductas de alto riesgo, como lo decía. Alguien decía, no, es que somos más atrevidos, somos más arriesgados. Yo diría, somos más imprudentes. Y desde ahí vamos generando accidentes, peleas constantes, ¿no? Estar en grupos delictivos o el alcohol o cualquier otra droga. Y desde ahí estar teniendo estas conductas de alto riesgo para nosotros. Y bueno, pues también estar en situaciones de violencia hacia otros hombres que considero menos. Aquí entra evidentemente todo el tema de la homofobia y la transfobia. Todo lo que no es este hombre tradicional, heterosexual, en esta mirada machista va a quedar fuera. Y entonces, si soy un hombre homosexual, bueno, va a quedar a un lado, va a quedar discriminado, va a quedar a un lado. Igual, un hombre trans, lo mismo, ¿no? Es como no entra en la casilla tradicional de ser hombre. Y entonces habrá que desde ahí ejercer alguna forma de violencia y de discriminación, pero no solo para ellos, también podrá entrar aquí niños, adultos mayores o hombres que puedan venir de algún pueblo originario, hombres que puedan tener alguna discapacidad, hombres que puedan tener un grado menor de estudio. Fíjate que trabajando en universidades con docentes con doctorado, investigadores, nos decían que sí, que efectivamente, cuando ellos han detectado que ejercen formas de violencia con los alumnos, justo es desde el conocimiento, y decía uno de ellos, pues, a mí lo que me gusta es como poner en evidencia que saben menos que yo y desde ahí ejercer esa violencia psicológica emocional. Te voy poniendo ejemplos de lo que hemos visto en el trabajo que hemos desarrollado. Esto, fíjate, es entonces cómo me va afectando a mí y cómo desde ahí puedo ir afectando a otros hombres. Evidentemente, estas violencias van teniendo efectos en la vida de las mujeres. El primer punto es la violencia, ¿no?, de la cual ya hablamos un poquito hace rato, de los altos índices de violencia contra las mujeres y los feminicidios. Violencia que la vemos en parejas, en distintas formas de vivir un noviazgo, en mujeres adolescentes, en mujeres adultas, en fin, está como muy presente el tema de las violencias, incluso las extremas, como el abuso sexual, la explotación sexual, la trata de personas o el feminicidio. Y dentro de estos también encontramos ahora cada vez más en ámbitos de instancias públicas y privadas temas de acoso y hostigamiento sexual. Evidentemente, todo esto va teniendo consecuencias en la salud de ellas, afectando su salud física, emocional y sexual. Algo que hacemos también desde una mirada muy tradicional es que vamos cosificándolas el cuerpo y desde ahí pues se va dañando y ejerciendo también esta violencia sexual contra ellas. Hay efectos en la familia. Cuando no
nos involucramos en el trabajo en casa y vamos responsabilizándolas a ellas. Ahorita hablaremos un poquito de esto. Vamos también desde esta imposición y control y dominio, pues generando una situación de violencia en donde solo lo que yo diga es lo que va a hacer y desde ahí mantener el control para determinar con quién sales, con quién no, a qué hora y todo, pues o la última palabra la va a tener el hombre. Puede ser que desde ahí pueda tener yo un control de la economía y desde ahí vaya dominando y controlando y generando una dependencia con otras personas de mi familia. En el ámbito laboral, como decía yo, es más común ahora encontrar situaciones de acoso y hostigamiento, tanto laboral como sexual, y todavía hoy, aunque no se crea, pues hay una brecha salarial importante en donde mismas personas, mismo puesto y formación, tan solo por ser hombre, tienen un mayor ingreso que las mujeres. Veamos cómo está tan presente esta forma tradicional y machista en nuestras culturas que nos va afectándonos a nosotros mismos, va afectando a nosotros y a nuestras relaciones, a nuestros vínculos, a las parejas y también a otros hombres. Decimos que el machismo y esta forma tradicional de ser hombre no trae nada bueno para nadie, ni para nosotros mismos. Sin embargo, pues como veíamos al principio, hay una posibilidad de cambio, ¿no? No me gustaría que nos quedáramos en la desesperanza y sí, hay decimos una oportunidad de cambio. Y ahí es entender que hay una diversidad de ser hombres. Una de ellas es lo que llamamos nosotros una masculinidad alternativa, es decir, me voy dando cuenta que todo esto tradicional, machista, son solo aprendizajes. Lo he ido aprendiendo en mi vida social, cultural, y desde ahí he aprendido a ejercer estas formas de control, estas formas de violencia. Afortunadamente, nos diferenciamos de los animales por las decisiones. Sabemos que una violencia es una decisión. Yo decido ejercer una forma de violencia. Yo decido también, en esta forma de violencia, voy decidiendo contra quién sí y contra quién no ejercer una forma de violencia. Es decir, es selectiva, es directa, sé contra quién la voy a hacer y pues es una decisión. Siempre puedo decidir no ejercer ninguna forma de violencia. Entonces, cuando entendemos esto y vemos que es una creencia, que es un aprendizaje y que tiene un costo, ahí hablamos de esta posibilidad de cambio, de desaprender para aprender formas creativas, positivas, diversas, y desde ahí aplicarlas. Desde ahí hablamos del respeto, de la no violencia y desde ahí de generar estos espacios de igualdad y estos vínculos de igualdad con otras personas. Entonces, luego nos dicen, ok, pero ¿qué puedes hacer? Cosas concretas. Bueno, ¿qué puedo hacer para ser un agente de cambio en temas de género? Hay muchos bromas, chistes machistas, homófobos que aparecen, que llegan ahora a nuestras redes. A partir de ahí puedo dejar de compartir estos ejercicios, estas bromas, estos chistes, y se queda ahí, ya no lo sigo, ¿no? O si hay reuniones, también puedo desde ahí poner un alto y no generar estas bromas, sino seguir con estos chistes. Puede ser que haya a mi alrededor hombres que expresen alguna emoción de miedo, de tristeza. Generalmente lo que hacemos es descalificarlos o reírnos de ellos. Entonces es dejar que cada quien exprese estas emociones que nos han sido desde este aprendizaje cultural que hemos tenido, pues que se han reprimido. Y si hay esta posibilidad de apertura, pues que se permita justo esto. Es bien importante, si soy papá, si tengo mis hijas y a mis hijos, generar mensajes igualitarios y que todas las personas colaboremos en casa. Lo veremos en un momento. Es importante no descalificar de ninguna manera ni ejercer ninguna forma de violencia contra las compañeras en el área de trabajo, contra alguna mujer en el ámbito público. Y
contrario a esto, más bien apoyar el proceso y el empoderamiento de las mujeres con las que colaboramos en los equipos de trabajo que tenemos. Algo fundamental también que promovemos es no ser cómplices, no coludir, nos decimos, no ser estos cómplices en temas de acoso y hostigamiento. Si sé que está sucediendo algo, pues puedo ser alguien que apoye y no que me coluda, no que sea cómplice. Aquí una de las frases de las compañeras feministas aplica: el silencio pues nos hace cómplices. Es importante estar siendo corresponsable en todas las actividades de casa. Yo escucho muchas frases que luego nos dicen, es que yo le ayudo a la pareja. Esa frase detrás implica que la responsabilidad de todas esas actividades de casa es de ellas y no, es nuestra responsabilidad y de quienes vivimos en esa casa. Entonces, pues desde ahí es hacernos corresponsables. Algo bien importante es dejar de hacer estos comentarios sexistas, machistas en los lugares donde estamos laborando y desde ahí promover una empatía con las personas. Fíjate que la empatía es uno de los elementos que seguimos, si seguimos con la masculinidad tradicional, pues no vamos generando esa empatía. No logramos darnos cuenta cómo está viviendo la otra persona determinada situación. Y entonces desde ahí no empatizamos y vamos creyendo que lo que es importante o es necesario solo es lo que yo crea o lo que yo sienta, sin pensar o empatizar en la persona que lo esté viviendo. ¿Cómo se puede avanzar institucionalmente? Desde la organización, institución, dependencia, hay muchas formas, hay muchas propuestas. Una de ellas es realizar algún diagnóstico acerca de cómo son las relaciones de poder en la instancia donde estás, incluso tener protocolos, ¿no? para actuar, implementar comisiones que verifiquen que estas políticas, si es que existen sobre diversidad, inclusión e igualdad, se implementen en la instancia donde estoy. Si ya están, reforzar estas estrategias, incluso saber como a manera de diagnóstico las necesidades de las personas, de mujeres y hombres que están en mi institución. Algo bien importante también para promover este cambio es establecer programas de paternidad y apoyo al cuidado de las familias. En muchos países va dependiendo, hay quienes dan 5 días, hay quienes dan meses, para desde la paternidad estar colaborando en este momento de la llegada del bebé, del primer hijo, del segundo hijo. Hace algunos años en nuestro país, cuando se empezó a implementar, algunos hombres decían, ay, me voy de vacaciones, me dieron mi licencia de paternidad. No, no son vacaciones, es todo el trabajo que hay que hacer para el cuidado del bebé, para el cuidado de la pareja. Y entonces se empezaron a dar cursos que apoyaran la licencia de paternidad. Es decir, explicar qué era y qué teníamos que hacer en casa en el cuidado y en el tema de las licencias de paternidad. Te fijas que son distintas acciones que se pueden hacer. Por ejemplo, impulsar y fortalecer liderazgos de las mujeres en distintas áreas. A partir de ahí podemos también fortalecer, si detectamos, como en el diagnóstico pasado, que decíamos, estas habilidades para que todas las personas podamos tener este desarrollo independientemente si soy hombre, si soy mujer. Ayuda mucho capacitar a las personas, justo como pláticas como esta, en donde ya hemos visto que lo que hace falta es informar y sensibilizar, porque muchas veces hay desconocimiento y desde ese desconocimiento vamos actuando. Entonces es bien importante informar, sensibilizar y establecer políticas claras acerca no solo de la inclusión y de la igualdad, sino también acerca de cómo actuar ante situaciones de acoso y hostigamiento. Y esto, contar el acompañamiento con instituciones especializadas que vayan dando un seguimiento a estas acciones. Por último, una actividad que hemos visto muy importante y necesaria, si hay hombres que ya están detectados que ejercen formas de violencia, pues buscar instancias en donde se dé esta atención para trabajar la violencia. Otras alternativas, pues, es justo la corresponsabilidad, es decir,
propiciar la participación de nosotros los hombres en las tareas de crianza y de cuidado, y dejar de responsabilizar a las mujeres de toda esa tarea. Ahora, cuando hablamos de corresponsabilidad, no solo nos toca a nosotros, sino también a los gobiernos, a los estados y a los centros de trabajo en las instituciones. Para empezar, desde lo más micro con nosotros los hombres, en promover qué implica la corresponsabilidad en casa, hacernos cargo del cuidado de quiénes y cómo. Después, cuando hablamos de las instituciones, de las personas empleadoras, pues crear justo en cada instancia políticas que permitan, por ejemplo, en la licencia por paternidad, para que desde ahí podamos hacernos cargo. Y por último, en esta gran cultura en la que vivimos, pues seguir trabajando para quitar estas ideas y creencias tradicionales que pueden existir todavía y promover prácticas igualitarias de género. Si te das cuenta, es un proceso que implica muchos niveles de acción. Por ejemplo, el que estamos viviendo hoy, solo es una pequeña parte dentro de muchas actividades que se pueden realizar. La corresponsabilidad es asumir una responsabilidad que podamos compartir entre todas las personas que vivamos en familia. Desde ahí, tomar decisiones acerca de todas las actividades que hay y qué nos corresponde hacer. Nos corresponde ver todas las tareas que existen y desde ahí, qué puedo tener yo, qué puedo hacer mi pareja, y no solo eso, sino las personas que viven, las hijas, los hijos, es decir, cooperar en la familia. Si hacemos esta corresponsabilidad, pues como dice la lámina, vamos en contra de la idea tradicional de género y así vamos generando condiciones de igualdad. Porque fíjate que sucede que muchas veces las parejas, la mujer también está trabajando afuera, ¿no? Y llega y sigue trabajando en casa. Mientras que yo puede ser que también esté trabajando afuera y llego y ya me desresponsabilizo totalmente de las labores de casa. Cuando hablamos de cuidados, es parte de la corresponsabilidad, pues hacernos cargo de las hijas, de los hijos, incluso de adultos mayores que vivan en casa. También es importante hablar del cuidado de las mascotas, que muchas veces también dejamos a otras personas que se hagan cargo del gato, del perro, sin atender yo también esa mascota. Cuando hablamos de las hijas y los hijos, es importante mencionar que aquí tiene que ver el tema de las tareas, por ejemplo, del acompañamiento escolar, de la alimentación, de la salud. Muchas veces, si hay que llevar al niño o niña al cuidado hospitalario, algún servicio de salud, también nos desentendemos y dejamos que lo lleven ellas. Entonces, hay muchas estrategias para promover cómo nos podemos incluir en estas actividades que tradicionalmente consideramos que son de mujeres. El trabajo en casa, el cuidado doméstico, pensamos que es necesario trabajarla en dos ejes. Primero, transformar estas ideas y creencias, ¿no?, alrededor de lo que significa ser papá, del trabajo en casa y de los cuidados. Para eso, la información y la sensibilización es necesaria, es fundamental. Desde ahí promover la corresponsabilidad y los cuidados en nosotros los hombres como una idea fundamental para avanzar hacia la igualdad y la no violencia. Por otro, pues promover, junto con otras instancias políticas públicas, que traduzcan justo en situaciones institucionales que permitan la corresponsabilidad, como la licencia de paternidad, por ejemplo. Entonces, es hacer un trabajo en paralelo, ¿no?, tanto informar y sensibilizar como promover estas políticas públicas. El tiempo se va rapidísimo. Algunos apuntes finales. Cuando hablamos de estos procesos de cambio en las masculinidades orientadas a la corresponsabilidad, a la no violencia, a la igualdad, pues es importante decir que no va a ser algo inmediato. Va a ser gradual, pero tenemos que empezar ya. Como proceso tenemos que iniciar estos procesos informando, estos procesos detectando y desde ahí generar como planes de acción que requieran un trabajo, como dice ahí, muy honesto, un trabajo de ir aprendiendo, regresando, modificando, pero es importante empezar a actuar, ¿no? Hay un manual que tenemos en Gendes
que dice de la reflexión a la acción. Ya basta de seguir pensando y hablando y empecemos a actuar. Algo importante es que esto requiere una inversión de tiempo, compromiso y también una inversión dentro de las instituciones para generar estos procesos. Y bueno, cuando hablamos de cómo incluimos este enfoque de masculinidades con la perspectiva de género, pues podemos retomar algunas estrategias que se han hecho en temas de inclusión, en temas de derechos humanos. Por ejemplo, para el tema de acoso y hostigamiento sexual en las áreas de trabajo, existen al día de hoy muchos protocolos, puede haber leyes incluso que hablen del tema y desde ahí podemos echar mano. Y tener estrategias metodológicas muy concretas. En Gendes, por ejemplo, encontrarán, si se meten a la página, mucho material que ya está ahí diseñado, se ha piloteado y es gratuito para que lo puedas bajar y lo puedas implementar. Y así como en Gendes, bueno, seguro hay muchas otras instancias donde puedas tener estas herramientas y estos manuales. Para ir cerrando, entre la utopía y lo factible. En el caso de nosotros los hombres, una forma que tenemos para incidir y para avanzar hacia la igualdad es justo previniendo, ofreciendo modelos alternativos al tradicional y machista. Es decir, un modelo empático, ¿te acuerdas que hablaba de la empatía? Un modelo positivo, un modelo solidario de cómo sí ser un hombre. Sin que me respondas, yo preguntaría a ti que me estás escuchando, ¿qué tipo de hombre, qué tipo de mujer eres al día de hoy? ¿Qué aprendizaje o qué modelaje estás teniendo para otros hombres y para otras mujeres? Si tienes hijas, si tienes hijos, tal vez sobrinos, alumnos, gente que está a tu alrededor, que están aprendiendo de ti en tu modelo de ser hombre, en tu modelo de ser mujer. ¿Qué referente estás haciendo para ellos y para ellas? No lo respondas, solo me gustaría que lo quedaras pensando porque es importante desde ahí generar este cuestionamiento de qué estoy generando yo, qué estoy haciendo yo y desde ahí promover ese cambio. ¿Qué buscamos? Buscamos hombres en esta responsabilidad activa que te decía. Hombres que no necesitemos estar imponiendo y teniendo este control y abuso de poder a través de la violencia. Esta violencia no nos hace ser hombres. Necesitamos hombres que estemos en contacto con el cuerpo, con las emociones, con nuestra vida sexual. Hemos visto que si seguimos esta idea muy tradicional de ser hombres, nuestra vida sexual es muy limitada y tenemos poco contacto emocional. Y desde ahí, pues, hemos visto que también generamos este daño a nosotros mismos y a nuestro cuerpo. Necesitamos hombres que podamos entender que somos agentes socializadores y que estamos en aprendizaje permanente. Cuando yo doy estas pláticas, cursos, hay hombres de 60 años que nos dicen, uy, yo ya tengo 60 años, ya soy muy viejo para cambiar. El hombre de mayor edad que ha estado en nuestros grupos de atención a hombres es de 91 años. El hombre hizo cambios importantes a sus 91 años. Entonces, cuando hay alguien de 60, 70 que me dice, no, ya soy muy viejo, yo les digo, bueno, hay alguien de 91 que sí generó un proceso importante de cambio. Para concluir, necesitamos hombres capaces de ver a las mujeres y a otros hombres como iguales y dejar de considerar a las mujeres como objetos sexuales, como solo como un producto, una fuente de goce. Es decir, lograr ver a las mujeres y a los hombres como personas libres, seguras, con un pleno goce de los derechos humanos. Creemos que el futuro de la igualdad no está garantizado y hay que construirlo día con día y sostenerlo desde ahí, así como nuestro trabajo personal. No es llegar a un momento en donde digamos ya no soy violento o ya estoy deconstruido. No, es un proceso continuo, es un proceso de día a día en donde requiere de mi voluntad y de mi compromiso. Desde ahí va esta invitación a ti que me estás escuchando para que te sumes a estas acciones y puedas darte cuenta de qué tipo de hombre estás siendo y desde ahí generar este proceso de cambio. Desde ahí pues va la invitación en donde creo que este cambio es posible. Muchas gracias.
Gracias, Ricardo, a ti también. Gracias por estar presente en este tercer día de la inclusión, por esta gran charla y conferencia, por hacer estas reflexiones que son importantes y completamente necesarias para generar, como tú dices, un cambio. Queremos dar un espacio en este momento para preguntas, para comentarios, dudas. Por favor, si tienen alguna pregunta, comentario o duda, no duden en escribirlo en el chat o también pueden abrir su micrófono. Ricardo está totalmente abierto a resolverlas. O si tienen comentarios, aquí dicen magnífico. Dice Mónica Plácido, magnífico, excelente ponencia. Omar Alvarado, gran conferencia y creo que muy oportuno. Sí, totalmente. También considero que ha sido muy oportuno. Jorge Franco tiene la mano arriba. Jorge, adelante. Sí, buenas, ¿qué tal? Soy Jorge Franco de Fundación Capital de Paraguay. Ricardo, tengo una consulta. En caso de que en un grupo de amigos ya, digamos, numeroso de 10 a 15 personas, haya, como estabas diciendo, como estabas mencionando, haya chistes o digamos, sí, chistes sobre mujeres o chistes sobre el sentimiento del hombre mismo que está formando parte del grupo. ¿Cómo se podría, digamos, abordar esa situación para que el resto no se ría de esa persona o de ese amigo, entre comillas, que está sufriendo o que no quiere decir ese sentimiento? Porque como sabemos, si una persona en medio de 15 hombres, entre comillas, comienza a llorar porque le dejó su pareja o por algún motivo, es un objeto de burla. ¿Y cómo podemos nosotros abordar esa situación en caso de que se dé esa situación, ¿verdad? Muchas gracias, Jorge. Sí, es muy frecuente. Es frecuente, nosotros escuchamos a los hombres con los que trabajamos que estas situaciones son muy comunes. Y a veces lo que yo he escuchado que han hecho, pues justo es decir, bueno, dejen que exprese, es pocas veces vemos que suceda esto y es importante expresarlo. Claro que a partir de ahí también pueden venir burlas hacia uno mismo, pero aquí es importante lo que yo decía hace un momento, de esta convicción y de este compromiso personal, porque una vez que uno va conociendo estos temas y te vas comprometiendo con el tema de la no violencia y la igualdad, pues no importa como estas bromas que después hagan, si yo voy apoyando al compañero en estos procesos. Eh, a veces, pues, implica eso, como posicionarse y que la postura vaya quedando muy clara de lo que también tú te estás comprometiendo. Y en este caso, pues es respetar a la persona que está expresando esa emoción y desde ahí, pues tanto le acompañas a la persona como vas mostrando esta posición. No es sencilla en algunos grupos de gente y en otras sí. En otras sabemos que más bien hay ese respeto y desde ahí incluso se da esta posibilidad del diálogo entre las personas. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge, por tu pregunta. También tenemos la mano arriba de Alexandra Urrutia. Alexandra, adelante. Alexandra. Bueno, mientras tanto, veo que también está Alejandro Ballesteros con la mano arriba. Si quieres, puedes abrir tu micrófono. Muchas gracias por el uso de la voz, María Camila, y pues bueno, nada más felicitar también a Ricardo por esta excelente disertación que acaba de hacer acerca del tema de masculinidades. Y creo que en ese sentido nos queda claro que es una tarea de todas y todos, ¿no? De repente algo que a mí se me queda muy grabado es siempre cuando preguntamos qué podemos hacer, ¿no? Nosotros desde el lugar en donde estamos. Y creo que en ese sentido ha sido muy claro que si nosotros y nosotras queremos convertirnos en un agente de cambio, pues necesitamos justamente comenzar a visibilizar esas cosas que de repente parecen bien culturales y bien normales, pero que en realidad no lo son, ¿no? Y como bien lo decía, de repente existen muchos comentarios, muchos aspectos desde el discurso
que nosotras podemos pensar que son normales y no lo son, y creo que es muy importante visibilizarlo justamente para que las demás personas empiecen a cuestionarse, ¿no? Sobre el para qué decimos de repente las cosas. Esa es mi aportación y felicitaciones por esta grandiosa actividad. Sí, totalmente de acuerdo. Pasa que podemos hacer muchas cosas y justo la normalización de la violencia, la invisibilización, pues pasa que luego pensamos que es algo natural y no. Justo bien lo comentas, habrá que nombrar y visibilizar. También las compañeras desde el feminismo dicen lo que no se nombra no existe y habrá que nombrar formas de violencia que están presentes, que existen. Hablando de violencia específicamente, están los famosos machismos cotidianos, estas formas de violencia que hacemos, que son eso, casi imperceptibles, pero que están presentes y que las vamos ejerciendo de manera continua. Y justo esas son las que hay que también nombrar y visibilizar, porque a veces pasa en nuestros ámbitos de espacios públicos, de familia, de entornos laborales, que los vamos ejerciendo. Creemos que así es, que es parte de la cultura y no, son formas de violencia. Entonces habrá que nombrarlas y visibilizarlas. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Y Ricardo, Diana Lorena Díaz también tiene la mano arriba. Diana, adelante, puedes abrir el micrófono. Hola, gracias, buenas tardes. ¿Me escuchan? Te ¿Sí? escuchamos. Gracias, muy amable. Sí, yo llegué un poquito tardecito a la exposición, pero pues lo que terminé de escuchar me pareció fantástico. Muchas gracias porque pues nos ayuda a todos a comprender también esa otra parte de los hombres, ¿no? Y de cómo se sienten muchas veces en ese rol que fue impuesto, ¿no? Que fue impuesto pues desde muy temprano de todos los tiempos de la sociedad. Mi pregunta va enfocada es cómo no pasar o cómo llegar a no pasar esos límites ya entre el tema del machismo y el feminismo, ¿sí? Porque es que a veces ahora ya con todo el tema pues de la liberación femenina y demás y todos estos cambios que está dando la sociedad, pero yo siento que a veces rayamos un poquito también con ese tema y exageramos ese feminismo, ¿cierto? Y entramos como en esa pelea entre el machismo y el feminismo, hombre-mujer, entonces es como cómo ir entendiendo un poco eso de no exagerar y de mantener un equilibrio realmente en este tipo de temas. Gracias. Muchas gracias. No se trata de una guerra entre hombres y mujeres. No va por ahí. Más allá de lo masculino y lo femenino, es importante ver que lo que está en el fondo y lo que he hablado acá son situaciones de desigualdad y de violencia. Lo que debemos de incidir y de trabajar no es a las personas, sino a la violencia que hacemos. También decía yo en la exposición que, pues sí, generalmente en estas culturas en las que vivimos, somos los hombres quienes ejercemos mayoritariamente estas formas de violencia. Y no es estar como en contra del hombre o atacarlo, sino en contra de ese aprendizaje cultural que tengo que hace que yo decida ejercer una forma de violencia. Es sobre ese aprendizaje el que hay que trabajar, no atacar a la persona, sino justo a la violencia que voy ejerciendo. Es bien importante no perdernos desde ahí. Otra cosa importante es diferenciar, una cosa es el machismo, que es todas estas ideas de opresión, dominio, control, violencia sobre las mujeres y sobre nosotros mismos, los hombres. Y otra cosa muy diferente es el feminismo, los feminismos. Los feminismos más bien es lo opuesto, es lo contrario. Es buscar una vida libre de violencia, una vida digna para las mujeres, dado el contexto cultural de género en el que hemos vivido y del cual he estado hablando. Entonces, no son cosas a comparar. Una cosa justo es la violencia y justo el feminismo, digamos que busca el remedio para que esto deje de estar presente. Muchas veces pasa que si hay una confusión en el término, pues puedo creer que desde ahí hay forma de violencia y entonces es donde retomo que es importante revisar que ninguna forma de violencia es justificable
y lo que hay que trabajar es dejar de ejercer estas violencias específicamente. Gracias. Gracias, Diana, por tu pregunta también. Mónica Plácido también tiene la mano arriba. Mónica, adelante, por favor. Gracias, buenas tardes, Ricardo. Hola. Justamente en el tema de visibilizar la situación de machismo, hay como de pronto como que ya los mismos hombres ya no hay, digo, es que no sé si es una pregunta, pero ya los mismos hombres no saben cómo reaccionar ante tanto feminismo. Queremos hablar de machismo, queremos hablar de feminismo y visibilizar las situaciones, pero ya de pronto el hombre que está trabajando en ello con las propuestas que hace Gentes, por ejemplo, ya no sabe cómo acercarse, ¿no?, a esa persona. Y es ahí mi pregunta, ¿cómo hacer para acercarse sin necesariamente mostrarse violento, ¿no? Porque a veces ya no sabes si acercarte y apoyar a la visibilización de esos micromachismos, ¿no? Bueno, dos cosas. ¿Cómo hacer? Dos cosas, Mónica, gracias. Uh-huh. La primera, a lo que nos toca como hombres es trabajar nuestras violencias, ¿no? Hay muchos hombres que dicen, es que yo soy feminista, etcétera. No, nos toca trabajar nuestras violencias. Eso es como importante y hacernos cargo desde ahí de nuestras, incluso conductas de desigualdad. Ese es un punto. Dos, te voy a tratar de responder con un ejemplo, algo que vi en un grupo de jóvenes. Decía un hombre joven en una escuela, decía, todo lo que yo aprendí acerca de cómo relacionarme con las mujeres, ahora sé que son violencias. ¿Cómo hago ahora para acercarme a ellas? ¿Qué hago? ¿No? Había en el espacio mujeres y hombres, y una mujer joven también le dijo, oye, ¿no te has puesto a pensar que me puedes preguntar? Y le dice el joven, sí es cierto, ¿verdad? Te puedo preguntar si quieres. Y le dice la chava, claro, pregúntame y yo decido, no des por hecho. Y entonces empezó un diálogo acerca de la importancia de hablar y preguntar. Aquí en el mandato tradicional machista no preguntamos y entramos e invadimos y tomamos posición y decimos y tal. El clásico, cuando ellos dicen, es que si dice que no, es que sí quiere, ¿no? Y es no, te dijeron que no, punto. Si dicen que no, es no. Y entonces es hablar y es preguntar, oye, ¿quieres? No, no quiero. Ok. Entonces fue bien interesante cómo el diálogo y la comunicación, ahí nos enseñaron esta joven y este joven lo importante que es. Y desde ahí va, ¿no? Gracias, Mónica. Excelente, gracias. Gracias, Mónica, por tu pregunta. Antes de darle paso a las personas que tienen las manos arriba, voy a leer una pregunta a Ricardo que se encuentra en el chat de Luz Marina Correa, quien hace parte del equipo del Trust. Luz Marina pregunta a Ricardo, ¿cómo desde las nuevas masculinidades se adoptan posiciones desde la orientación sexual diversa y cómo contribuyen pautas de crianza más incluyentes? Bueno, son dos grandes temas. La primera tiene que ver justo con lo que decíamos. Cuando hablamos de una forma alternativa de ser hombre, pues es justo incluir a toda la diversidad, incluyendo efectivamente a toda la diversidad sexual. Y desde ahí es ampliar totalmente esta idea de ser hombre y de los vínculos que vamos creando. Entonces, visibilizar, nombrar también todos los ejercicios de homofobia y de transfobia que existen es fundamental, es necesario, y así como en el tema de violencia contra las mujeres, de cómo podemos generar más bien situaciones de buen trato, es lo mismo, cómo puedo generar desde ahí un cuidado y un buen trato para mí y para los hombres que puedo en una idea tradicional considerar que son menos. Entonces, cómo desde ahí generar este diálogo también y generar situaciones de igualdad para toda la diversidad, en este caso la identidades y diversidad sexual. Entonces,
va desde ahí. Cuando hablamos del trabajo en masculinidades alternativas, es enfocarnos en trabajar como esta diversidad de inclusión. La inclusión es parte de todo este trabajo alternativo. Y las crianzas, bueno, aquí es bien, bien necesario todo lo que hemos hablado de la corresponsabilidad de los cuidados. Dábamos ejemplos muy puntuales de cómo generar, si hay situaciones de cocina, por ejemplo, ¿no? Que colaboremos hijas e hijos y desde ahí vamos modelando que no importa que yo tenga pene, puedo entrar a la cocina y desde ahí puedo también estar generando un cuidado, hacer comida. Desde ahí vamos dando esos mensajes que justo nos van a dar situaciones de igualdad y no violencia. Muchas gracias, Marina. Gracias también, Ricardo. Tenemos dos manos más levantadas. Camila Larrea, por favor, abre tu micrófono. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Yo hago parte del equipo de Colombia de Fundación Capital. Y Ricardo, tengo una pregunta un poco más específica y gracias por toda tu exposición porque nos abre los ojos de una manera impresionante, pero quisiera ahondar un poquito más en ese trabajo del cuidado y la corresponsabilidad en él. Si tienes algunas experiencias un poco más profundas en términos de proyectos, de cómo podemos promover esto dentro de las familias que participan en nuestros proyectos hoy, digamos, a diario. Este tema es un tema transversal, digamos que nos toca a todos en todas nuestras vidas y en todos nuestros ámbitos, ¿cierto? Y sí, sería muy bonito que nosotros empezáramos a ver cómo podemos empezar a promover estos temas dentro de otros proyectos. Sí, claro. Te comparto dos brevemente, son muy largos y el tiempo ya se nos rebasó. El primero es el ambiente comunitario. Nos ha tocado trabajar en instancias donde se trabaja en principio de manera separada con mujeres, temas justo de trabajar igualdad de género, de inclusión, de cuidados, de qué implica toda esta temática en casa. Por otro lado, trabajar con las hijas, hijos y adolescentes. Y el eslabón que nos faltaba por trabajar era con los hombres. Entonces, cuando vamos informando y vamos sensibilizando a la importancia de involucrarme, lo que va pasando es de que entonces vamos poniendo al hombre también al tanto e informándole. De tal manera que después de este proceso que hemos vivido de manera separada, después trabajamos en conjunto. Estos espacios de diálogo, en donde ahora ya está toda la familia junta, son bien bonitos porque entonces empiezan a construir desde estas familias compromisos de cómo podemos incluir esto en casa. Y desde ahí han salido temas muy importantes, compromisos, y ya los han aplicado y los han llevado a cabo. Entonces, esta es una experiencia en una comunidad en Ciudad de México y la otra en una instancia de gobierno en donde fueron creando días, así le llamaron los días de las familias, en donde iba toda la familia, llevaban a las hijas, a los hijos, daban algún incentivo para que llevara ahí la familia, y desde ahí se trabajaba, fíjate, bien interesante con las niñas y los niños, con películas, con videos, con juegos, acerca de la importancia de colaborar. Y otra vez, trabajando con las mamás y los papás, de que no pasa nada si soy hijo, y desde ahí también me hago cargo de actividades de casa, de aseo. Entonces, la información, la sensibilización, y en este caso, cuando la instancia de gobierno se incluye, pues justo incluyó porque había dado todo el tema de la licencia de paternidad, los permisos de paternidad también para que vayamos a la escuela o vayamos a atención médica. Entonces, era como no solo informar, sino también crear estas posibilidades y además campañas de visibilidad. Creo que es mucho como por hacer todos estos dos pequeños ejemplos. Excelente, gracias también Camila por tu pregunta y finalizamos con Fernanda González. Adelante Fernanda, abre tu micrófono por favor. Muchas gracias Maca, muchas gracias Ricardo por tu charla y tantas cosas interesantes. Al principio en el chat te preguntaba cómo se podría definir conceptualmente las nuevas masculinidades en todo este contexto que nos has compartido, pero por el tiempo y demás, solamente reflexionaba y te consulto si solamente los hombres necesitan como cuestión de género trabajar las violencias o
en este ámbito como mucho más amplio sobre el machismo o lo que se le llama el patriarcado, si las mujeres también requerimos hacer una colaboración, no nada más en espacios cuando se comparten con otros géneros, ¿no? Y diversidad de identidades, sino también dentro de los ámbitos familiares, interpersonales, a veces las relaciones entre las amistades y demás, ¿no? Y bueno, muchas gracias nuevamente por Gracias. tu charla. Cuando hablamos de masculinidades, y lo decía al principio de la exposición, pues tiene que ver con todos esos aprendizajes que están en lo social y en lo cultural. Evidentemente, pues hombres y mujeres estamos en la cultura. Entonces, hombres y mujeres vamos aprendiendo estas formas muy masculinas. Y puede haber mujeres que sigan ideas muy masculinas tradicionales y desde ahí, efectivamente, puedan ejercer estas violencias hacia otras mujeres, incluso hacia niños, niñas, puede ser incluso hacia otros hombres. Es decir, sí, las violencias van más allá de la identidad de género, de la orientación, de los cuerpos que tenemos. Eso va mucho más allá, como también ya lo decía, y es el fondo con lo que hay que trabajar. Sin embargo, para no como desviar el tema, pues también decía, mayoritariamente somos nosotros, cuerpos con pene, que ejercemos estas violencias en un porcentaje de 80 o 70. Y es importante desde ahí trabajar este alto porcentaje porque pues cuesta vidas, ¿no? Desde ahí estamos matando a las mujeres, pues. Entonces es importante. Ahora, cuando se ha trabajado el tema de las masculinidades, hubo una corriente al inicio de los 2000 que hablaba de la nueva masculinidad. Es un término que desde Gendes no nos gusta, no manejamos. Ha servido el término para colocarlo a nivel institucional y colocar la importancia de hablar del tema. Sin embargo, la nueva masculinidad no tiene nada nuevo, ¿no? Más bien nosotros hablamos de una forma alternativa a ese modelo machista tradicional del cual he hablado. Cuando hablamos de una masculinidad alternativa, hace referencia a que podamos relacionarnos de una manera sin violencia, de una manera propiciando relaciones igualitarias, desde el respeto, desde el buen trato a nivel individual, a nivel relacional, incluso a nivel comunitario y colectivo. Desde ahí va el trabajo. Y algo fundamental es que cuando hablamos de estas formas, masculinidades alternas al modelo tradicional, no son, como también lo mencionaba, cuestiones acabadas. No es de que ya sea yo decía yo, un hombre deconstruido, un nuevo hombre. Es una actividad que día a día hay que trabajarla y hay que estarla revisando. Como decimos en el trabajo con hombres, esto es de por vida, no es solo de ahora. Bueno, espero haber dado respuesta. Muchas gracias. Gracias, Camila. Gracias, Ricardo, a ti por haber respondido a las preguntas. Gracias a las personas que participaron, que levantaron la mano y también a las personas que escribieron sus comentarios en el chat. Nuevamente, Ricardo, muchas gracias por la charla, por la reflexión, por tratar este tema tan importante y que de pronto no es tan común en este momento, pero que es necesario que generemos para poder iniciar todos, como tú dices, una reflexión interna desde cada ser. Les agradecemos por estar en este tercer día de la Semana de la Inclusión, por acompañarnos. Les recordamos que tenemos una tercera y última conferencia a las 4 de la tarde, hora Colombia, a través de Facebook Live, del perfil del Trust. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias. Hasta luego. Gracias, excelente.